Son muchos los que afirman que los manuscritos de la Biblia, tal como la conocemos hoy, son un invento del emperador Constantino o de los papas de Roma. Hay incluso quienes afirman que los evangelios, los 4 evangelios canónicos, son apaños de la Iglesia en tiempos muy posteriores a la edad de Cristo. Pero la verdad es que los manuscritos, especialmente los del Nuevo Testamento, son documentos excepcionales por su antigüedad y por sus características. No son un invento de la Iglesia ni son apaños de las épocas medievales. Hoy en este vídeo vamos a descubrirlo. Sabemos que los evangelios se escribieron entre finales del siglo I y principios del siglo II, apenas unas décadas después de la muerte de Jesús. También sabemos que hacia finales del siglo II de nuestra era, las comunidades cristianas poseían ya un primitivo canon todavía no fijado o lista de los escritos que se leían y que se utilizaban para la evangelización. Eran un conjunto de escrituras consideradas inspiradas e incluía las siguientes: el Antiguo Testamento o Biblia hebrea en su versión griega, la Biblia de los 70 o Septuaginta; los 4 evangelios canónicos, que solían ir en este orden: Mateo, Juan, Marcos y Lucas, porque se consideraba que los 2 primeros estaban escritos por 2 apóstoles y los 2 segundos por discípulos posteriores de los apóstoles. Además se incluían las cartas apostólicas de Pedro, Santiago, Juan y Judas, las epístolas paulinas, el Apocalipsis no en todos los textos y a veces algunos manuscritos incluían otras epístolas como la epístola de Bernabé, las epístolas de Clemente Romano o un escrito muy valorado en la antigüedad cristiana llamado El Pastor de Hermas. Algunas Biblias antiguas incluían en el Antiguo Testamento escritos deuterocanónicos o apócrifos, por ejemplo, Macabeos 3 y 4 o el libro de Enoc. Hoy hablaremos de los manuscritos del Nuevo Testamento más antiguos conservados. Y sin duda, los más antiguos no son los códices, sino los papiros. El papiro es un material idóneo para escribir libros. Lo que ocurre es que es perecedero. Con el paso de los siglos se desintegra y perece. Por eso los papiros que se han conservado hasta el día de hoy son de países con clima muy cálido y seco, como Egipto, donde las condiciones climatológicas han permitido su conservación. Los papiros que se conservan contienen fragmentos del Nuevo Testamento y son muy antiguos, algunos tan antiguos como principios o mediados del siglo II. Los principales estudiados son unos 118 y no son libros enteros sino folios o incluso fragmentos. Los papiros más célebres son los pertenecientes a 3 colecciones: la colección John Rylands, conservada en la Biblioteca de Manchester, la colección Bodmer en Ginebra, Suiza, y la colección Chester Beatty, conservada en la Biblioteca de Dublín, en Irlanda. Pero están esparcidos por muchos otros lugares de Europa y del mundo. Hay papiros en los Estados Unidos, hay papiros en la Biblioteca de Florencia, hay papiros en Rusia, en otros países europeos, incluso hay un papiro en España, luego hablaremos de él. Hoy vamos a hablar de los principales papiros por su contenido y antigüedad. Vamos a mencionar
6 y luego un séptimo. Empecemos por el papiro 45. Son 30 hojas de un original que debió tener unas 200 hojas. Este es el papiro de los Evangelios. Contiene fragmentos de los 4 Evangelios, en este orden: Mateo, Juan, Lucas y Marcos. El papiro está datado entre los años 150 y 250, o sea, los siglos II, III de nuestra era, y pertenece a la colección Chester Beatty en Dublín. Este es sin duda uno de los papiros más antiguos y completos que conservamos. El papiro 46. A este lo podríamos llamar el papiro paulino, pues contiene buena parte de las epístolas de San Pablo: Romanos, Hebreos, las 2 de Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses y la primera a los Tesalonicenses. Este papiro consta de 86 hojas de un original que quizás tuvo unas 104. Está datado entre los años 180 y 200 de nuestra era, aunque algunos autores lo sitúan en el año 85. Si fuera así, sería el papiro más antiguo de todos, y pertenece también a la colección Chester Beatty. El papiro 47, también de esta colección, contiene varios fragmentos del libro del Apocalipsis, de los capítulos 9 al 17, y se conservan unas 10 hojas. Está datado a mediados del siglo III. El papiro 48. A este lo podríamos llamar el papiro de los Hechos. Se conservan fragmentos de los capítulos 23, 25, 26, 27, 28 y 29 de los Hechos de los Apóstoles. Este papiro es muy antiguo, data de finales del siglo II, y la versión del texto coincide con el llamado texto occidental, que es el texto del Códice Beza del que hemos hablado en otros vídeos. Por lo tanto, es el testimonio más antiguo que conservamos del Códice Beza y de esta versión del Nuevo Testamento. El papiro 75 es interesante porque contiene fragmentos de los Evangelios de Lucas y de Juan, concretamente capítulos 3 al 24 de Lucas, muy buena parte de este Evangelio, y del 1 al 15 del Evangelio de Juan. Pertenece a la colección Bodmer, conservada en Ginebra, y consta de 51 hojas. Formaba parte de un códice uncial, es decir, un libro escrito en letras mayúsculas. Su texto coincide en mucho con el llamado texto alejandrino, que es una versión de los textos del Nuevo Testamento que se encuentra en el Códice Vaticano. Vamos al papiro 52. Es el más antiguo de todos. Está datado hacia el 125 de nuestra era y forma parte de la colección John Rylands de la Universidad de Manchester. Contiene 2 fragmentos del Evangelio de Juan: Juan 18, 31, 33 y 37, 38. Es apenas un pedacito, pero este papiro es importante porque demuestra que el Evangelio de Juan, que muchos autores consideraban bastante posterior, de los siglos II y III, pues este papiro nos demuestra que no es así, que el Evangelio de Juan es tan antiguo o más que los otros, puesto que en el siglo II ya se difundía entre las comunidades cristianas. Por tanto, como muy tarde, el Evangelio de Juan debió escribirse entre los años 80 y 90 de nuestra era. ¿Hay algún papiro en España? Pues sí, y concretamente en Cataluña tenemos el llamado Papiro de Montserrat, que es el número 67 según los estudiosos. El papiro 67 se conserva en el monasterio de Montserrat, en la colección de Josep Roca i Puig, un señor coleccionista que se dedicó a reunir antigüedades y adquirió este papiro en Luxor, en Egipto.
Los biblistas que lo han estudiado consideran que este papiro formaba parte de un texto uncial, del cual también forma parte otro papiro, el papiro 64, que se conserva en París. Puede ser que el códice original fuera un texto completo del Evangelio de Mateo. Los fragmentos que se conservan en el papiro de Montserrat son unas frases de los capítulos 3 y 5 de Mateo. Es uno de los más antiguos, del siglo II de nuestra era. Y ahora pasamos de los papiros a los códices, que como ya sabemos son libros antiguos, páginas de pergamino encuadernadas en folletos. Se conservan unos 300 códices o libros que contienen el Nuevo Testamento. Los más importantes por su buen estado de conservación y por su calidad son estos 4: el Códice Alejandrino, el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano y el Códice Beza. Vamos a hablar brevemente de los 4. El Códice Alejandrino se llama así porque se encontró en Alejandría. El patriarca de Constantinopla, en 1621, se lo llevó a su ciudad. Posteriormente lo regaló al rey Carlos I de Inglaterra. Actualmente este códice se encuentra en el Museo Británico. Tiene 744 páginas, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, con algunas lagunas, faltan algunas hojas. Además de las cartas apostólicas y paulinas, incluye las cartas de Clemente Romano. El Códice Sinaítico. Este códice tiene una historia de novela. Lo encontró un joven arqueólogo alemán, Constantin von Tischendorf, que se hallaba en Egipto estudiando. En el monasterio ortodoxo de Santa Catalina del Sinaí, cierto día vio que los monjes se disponían a echar a una estufa de fuego una cesta llena de papiros antiguos. Tischendorf los detuvo. «Esperad, ¿qué es esto?», y descubrió que entre estos papiros había fragmentos del profeta Isaías y de otros escritos bíblicos. Consiguió rescatar unos cuantos papiros y llevárselos de regreso a su país, donde los estudió con muchísima atención. Años más tarde, y teniendo como mecenas al zar de Rusia, Tischendorf volvió al Sinaí, y allí el abad del monasterio le mostró la joya de su colección, un libro envuelto cuidadosamente en tela roja que resultó ser un antiquísimo códice que contenía toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Los monjes del monasterio le permitieron copiar el códice fascículo a fascículo durante un periodo de 2 meses. Finalmente, al morir el abad y habiendo un vacío de poder y de autoridad en el monasterio, Tischendorf convenció a los monjes de que se lo regalaran al zar de Rusia, su mecenas, como un gesto de reconocimiento a la Iglesia Ortodoxa Oriental. Y así fue, el Códice Sinaítico acabó en Rusia. Pero con la Revolución Rusa de 1917, el nuevo gobierno soviético perdió todo interés por la Biblia, de manera que, para obtener algo de dinero, lo vendieron por partes. Una buena parte fue a parar al Museo Británico, donde se conserva hasta el día de hoy. Las otras partes de este códice están repartidas entre la Biblioteca de la Universidad de Leipzig, la Biblioteca Nacional Rusa en San Petersburgo y otra parte se quedó en el mismo monasterio de Santa Catalina. El Códice Sinaítico es excepcional. Comprende, como hemos dicho, toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento prácticamente completos. El Antiguo Testamento sigue la versión de la Septuaginta o Biblia de los 70, y en el Nuevo Testamento, además de los Evangelios y las Epístolas, se incluye la Carta de Bernabé y el Pastor de Hermas, 2 escritos cristianos de la Antigüedad muy valorados en los primeros siglos de nuestra era. El códice está datado a mediados del siglo IV, hacia el 350 de nuestra era, y el texto del Nuevo Testamento se aproxima bastante a la versión del Códice Beza.
Vamos a hablar ahora del Códice Vaticano, sin duda el más famoso y el más utilizado para las versiones actuales de la Biblia, del Antiguo Testamento. El Códice Vaticano, como indica su nombre, se encuentra en la Biblioteca Vaticana. Se sabe que está allí por lo menos desde el año 1480, que es cuando se hizo el primer catálogo de la biblioteca, pero posiblemente llevaba siglos antes allí. Es un códice que comprende el Antiguo y el Nuevo Testamento completos, aunque faltan algunas páginas. Faltan las páginas del inicio del Génesis y los capítulos finales de Hechos. En cuanto a las cartas paulinas, faltan la primera de Timoteo, Tito y Filemón. Este códice tampoco incluye el libro del Apocalipsis. Se conservan 759 hojas, 142 de las cuales pertenecen al Nuevo Testamento. Como hemos dicho, la mayoría de las Biblias actuales se basan en este códice. Está escrito en letra uncial o mayúscula, en griego, y el Antiguo Testamento sigue la versión de la Septuaginta, mientras que el Nuevo Testamento sigue la llamada versión del texto alejandrino. Por último, hablemos del Códice Beza, al que ya hemos dedicado varios libros. Contiene los 4 evangelios en el orden antiguo: Mateo, Juan, Lucas y Marcos, más una buena parte del libro de los Hechos de los Apóstoles y posiblemente, aunque se han perdido, contenía todas las cartas apostólicas. Ahora mismo solo conservamos un fragmento de la tercera carta de Juan. Falta un libreto donde seguramente estuvieron las cartas apostólicas. No incluye ni las cartas paulinas ni el libro del Apocalipsis. El texto del Beza es una versión muy antigua, la que circulaba en las comunidades cristianas de Asia Menor en el siglo II, en tiempos de San Ireneo. De Asia Menor pasó a Lyon, en Francia, donde fue utilizado por la primitiva comunidad cristiana y más tarde permaneció olvidado durante siglos hasta que en 1562 fue redescubierto por Teodoro de Beza. El griego del Códice Beza es más arcaico que el de los otros códices conservados, y en el caso de Lucas y de Hechos, el texto del Códice Beza es un 10% más extenso que en los demás. Es allí donde presenta más variantes respecto a los otros códices. Según Josep Rius-Camps y los biblistas que lo han estudiado a fondo, se trata posiblemente de la versión más antigua que conservamos a día de hoy de los textos de los Evangelios y del Nuevo Testamento. En resumen, tenemos versiones de los textos bíblicos, especialmente del Nuevo Testamento, tan antiguas como finales del siglo I y el siglo II de nuestra era. Por tanto, queda fuera de lugar pensar que todo fueron manipulaciones o inventos medievales. Los textos del Nuevo Testamento son excepcionales. Es muy difícil que se encuentren textos de autores antiguos tan cercanos a la época en que se compusieron. Para daros un ejemplo, los escritos de Platón y de Aristóteles, que vivieron en el siglo IV a.C., se conservan en códices medievales. Los más antiguos que tenemos son del siglo X, XI y XII, es decir, más de 1400 años después de que sus autores los escribieran, y nadie duda de su autenticidad. Por tanto, si tenemos escritos del Nuevo Testamento, de los Evangelios, de las cartas paulinas y apostólicas, que son apenas unas décadas posteriores a la época de su escritura, podemos decir que nos hallamos ante unos documentos de una antigüedad y una autenticidad extraordinarias. Para los cristianos, esto tiene mucha importancia, porque refuerza y demuestra que estamos basando nuestra fe y nuestros estudios bíblicos en textos muy fieles y muy cercanos a los originales. Si este vídeo os ha interesado, os invito a suscribiros al canal. Encontraréis muchas clases de Biblia sobre muchos temas. También os invito a mi lista de amigos de la Biblia. En el enlace que encontraréis en la descripción del vídeo os podéis apuntar y cada semana vais a recibir
un regalo, documentación, material y contenido bíblico que os puede ser de mucha utilidad para vuestras lecturas y estudios. Muchas gracias por ver y compartir. Hasta la próxima.